temática. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a revisar el origen y principios de la escuela marxista. Vamos a ver escuela marxista. Como les decía, y lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de algunas semanas de tener todas las horas, y como tenemos nosotros solo lunes y martes, entonces nos hemos desfasado un poco en algunas temáticas. Pero nada que preocuparse, porque vamos a ver la escuela marxista y vamos a iniciar revisando, este es el tema en general, origen y principio de la escuela marxista. Vamos a iniciar revisando el origen del movimiento obrero. Cuando se inicia toda esta perspectiva de lo que es propiamente el tema de lo que será posteriormente las luchas sociales desde el marxismo y el socialismo en general. Como les digo, los temas que nos faltaron por revisar, ya lo último que nosotros revisamos prácticamente fue la economía política, el contexto histórico de esta economía política, del proteccionismo y el librecambismo, toda la consideración del capitalismo. Vamos a revisar esta contraparte, esta perspectiva que existe desde otra visión, desde esta escuela marxista. Para lo cual, revisar el movimiento obrero es fundamental. El periodo que comprende 1789 a 1848 tiene una serie de elementos para que se genere justamente este movimiento obrero. Está marcado principalmente por varias conmociones o situaciones que degeneran desde lo que es la industrialización, el punto de partida del cual nosotros vamos a puntualizar o del cual nosotros vamos a partir para la crítica que se va a venir dando desde la escuela marxista, es directamente el principio de la industrialización con la primera revolución industrial. Dentro de ese contexto se produjo una serie de elementos donde vamos a puntualizar primero el aumento de la población, como factor importante. No se olviden que el momento que se genera este aumento en la población, va a haber más cantidad de personas, pero menos trabajo, porque se da la industrialización. Por lo tanto, ese otro elemento que vamos a puntualizar es la industria. Y una industria fuerte, principalmente en Inglaterra, posteriormente en Alemania, en Estados Unidos, que inicia con esta perspectiva. La ciencia experimenta un notable auge e impulso desde la industrialización, a la par de los avances tecnológicos. No obstante, empeora la situación de los obreros. Aquí se relaciona directamente con el concepto de trabajo. Ya vamos a puntualizar la siguiente clase a qué nos referimos con esto. Pero lo importante es que vayamos sacando estos elementos. Marx, en uno de sus textos, que se llama el manifiesto no el manifiesto del Partido Comunista, sino los manuscritos económico-filosóficos, que es un texto de un Marx joven, plantea las perspectivas de los conceptos básicos y dice que este es el punto central. Porque ¿qué empeora principalmente antes de que se dé el movimiento obrero? Es justamente la situación de trabajo. Muchas horas de trabajo, mucho trabajo acumulado, en realidad no tenían ningún tipo de seguridad social ni nada por el estilo. La revolución industrial, que marca el inicio de un nuevo momento de la historia, es principalmente fundamentado o es el principio de lo que es el modelo capitalista. El capitalismo, que se centra principalmente en la acumulación de capital, le va a interesar únicamente eso, el capital, que se acumule capital.
Para la acumulación de capital, el trabajo es importante siempre y cuando genere réditos, genere dinero, genere capital sobre todo. Por lo tanto, las necesidades particulares de los trabajadores no nos interesan. Y comienza a darse el declive de los trabajadores y su situación social. El tiempo de trabajo se caracteriza por la opresión y la intensidad. No se olviden poner estas perspectivas aquí. La intensidad de trabajo y la restricción que tienen los trabajadores comienza a generar un problema. Nosotros podemos haber visto en algunas películas cómo funcionaba el trabajo en esas épocas de la industrialización. El trabajador espera a que le contraten, acaba su trabajo y le mandan, es decir, el trabajo es por día, por horas, y gana en función de las horas que trabaja. Por lo tanto, no hay ningún tipo de seguridad social, no tiene ninguna estabilidad en el trabajo, y como hay una gran población, los capitalistas, los dueños de la empresa, se dan el lujo de elegir entre los trabajadores. La transformación en los modos de obtener el sustento y los medios de trabajo inciden directamente en la estructura familiar. Por lo tanto, otro concepto que se relacionará y del cual Marx será crítico es el de la familia. Para Marx, la familia es el núcleo de la sociedad. La primera conformación de la sociedad es la familia. Por lo tanto, donde se va a ver afectado principalmente del trabajo al obrero va a ser en la familia. Tiene un texto que se llama La Sagrada Familia, nada que ver con cuestiones religiosas, donde se sustenta la perspectiva principal de que el núcleo de la sociedad y lo que debemos nosotros priorizar es este conjunto que se ve afectado por esta situación. Todas estas transformaciones alteran la estructura social de Europa y crean nuevos antagonismos, nuevas clases sociales y sobre todo dos clases que Marx identifica. La clase burguesa, la burguesía y el proletariado. Ya vamos a puntualizar posteriormente qué es cada clase social. Pero Marx dice que distan mucho la una de la otra, que hay una separación inmensa entre el dueño del capital y aquel que trabaja para el capitalista, el proletariado. En América Latina se ha intentado instaurar algunas de estas consideraciones del comunismo, de las bases propias del centro del trabajo, donde se ha priorizado principalmente en los grupos sociales desligados como han sido los indígenas. Y por eso, si ustedes se preguntan por qué hay tanta cooperativa que está a cargo de indígenas o se llaman de esta forma, ¿por qué razón creen ustedes que hay tanta consideración de este estilo, tanta cooperativa de ahorro y crédito a cargo de indígenas? Es porque una de las bases fundamentales del movimiento obrero, el fundamento principal de este movimiento obrero es la organización social. De aquí van a nacer sindicatos, van a nacer cooperativas, congregaciones. La organización es el fundamento del movimiento obrero. Por lo tanto, cuando los marxistas, en general los comunistas, instauran una revolución en América Latina, dicen, a ver, ¿qué es lo que no tenemos aquí? Organización. Los indígenas no están organizados. Por lo tanto, hay que darles la posibilidad de que se organicen para que luchen contra los burgueses. A mi parecer, es una mala aplicación de esta perspectiva en América Latina. Me parece a mí, por ejemplo, que no es la perspectiva que tenía Marx, por lo menos, de su aplicación. Y de ahí se genera todo este proceso de organización y instauración. Para hacer frente a las amenazas del capitalismo, por lo tanto, los trabajadores comienzan a organizarse. Tratan de contraponer esta perspectiva por medio de la organización. El problema principal
En general, la perspectiva de la cual le da impulso al capitalismo es que estén separados, que no tengan organizaciones. Pero el capitalismo se moldea muy bien. Por ejemplo, uno de los puntos principales en los Estados Unidos ha sido siempre los sindicatos, la organización de trabajadores, que le da impulso no solo a los derechos, sino también a la conformación propia del capitalismo. Por lo tanto, el capitalismo se permea, se organiza, no es tan sencillo irse en contra de esta perspectiva. Artesanos y obreros comenzaron a formar sindicatos para exigir mejores condiciones de trabajo. Las clases subordinadas empezaron a ocupar espacios políticos en el anhelo de igualdad, de que se rompe esta perspectiva. Pero, por ejemplo, Marx dice que no se logra, que los sindicatos de la organización no es el único proceso, que debemos atacar el problema. Y el problema no es solo que se agrupen, sino el problema es este. Como les decía, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. ¿Cuál es uno de los fuertes principales en un país altamente capitalista? Han sido los sindicatos. Por lo tanto, la organización nos sirvió de mucho para romper el capitalismo. Tal vez lo afianzó más. Dentro de este modelo del movimiento, del origen del movimiento obrero, comienza a nacer una serie de postulados que adquieren posiciones políticas críticas y nace el socialismo como tal. De pensadores como Saint-Simon, Charles Fourier, una serie de franceses sobre todo, que van generando, si se dan cuenta a la fecha, principios de estas perspectivas de la Revolución Francesa y todos estos elementos, donde se va intentando limitar el alcance que tienen las empresas frente al individuo. No vamos a revisar directamente estos pensadores socialistas por dos razones. Primero, cuestión del tiempo no es el fundamento tan importante, y por otra consideración, Marx fue muy crítico a estos primeros socialistas, porque decía que eran burgueses que hablaban desde un sillón alto sobre el pueblo. Es decir, pobrecitos de ellos que no tienen, pero no hacían nada por cambiar. Marx dice hay que llegar al punto, y el punto es la revolución, por lo tanto hay que actuar. No podemos quedarnos sentados viendo cómo la gente tiene problemas. Por lo tanto hay que generar un cambio. Perspectivas, dudas, inquietudes, críticas. Bien, entonces el movimiento obrero como punto de partida será el principio para que se genere esta perspectiva. Vamos ya directamente a ver la escuela marxista, a esta organización. La escuela marxista como tal se instaura desde un filósofo, sociólogo y economista, Karl Marx. ¿Alguien ha escuchado de Marx? ¿Quién era? ¿Qué dijo? ¿Alguien alguna idea de Karl Marx? Que decía Karl Marx o Carlos Marx, como quieran decirlo. Traten de utilizar la acepción en el idioma propio. ¿Alguien, alguna idea, algo que hayan escuchado? Nada, no han escuchado nada de Marx. Nada de nada. O no quieren conversar, no quieren opinar. Las dos cosas dicen. Bueno. Marx es uno de los pensadores más importantes críticos al capitalismo. No se olviden que el capitalismo tiene sus principios y sus orígenes dentro de la perspectiva de la revolución industrial, del cambio hacia sociedades ya no monárquicas y desde el liberalismo inglés principalmente, con sus diferencias, pero es un modelo principalmente económico. Karl Marx, pensador alemán de 1818 a 1883, todo el siglo XIX. Su mayor
énfasis fue a la crítica de la sociedad. Habla sobre las relaciones de producción, la lucha de clases, la alienación como concepto, que es muy importante el concepto de alienación. Vamos a ir obteniendo algunos elementos. La escuela económica marxista tiene sus orígenes en la escuela clásica, en la crítica a la escuela clásica. Antes de tratar la teoría del valor-trabajo, núcleo del pensamiento económico de Marx, y la escuela económica, conviene, como les digo, ver algunos elementos propios de este pensador, de Karl Marx. Tiene algunas perspectivas y algunos textos. Será crítico de las visiones propias de, sobre todo, la Inglaterra de la época, fundamentada en la escuela clásica. Acuérdense, la escuela clásica de Adam Smith y toda esta perspectiva propiamente inglesa. Marx afirma que principalmente hay una relación muy importante. Burguesía y proletariado. Esta es la relación que sostiene al capitalismo como tal. Adam Smith, perdón, John Stuart Mill y Adam Smith hablaban sobre estas perspectivas de lo que es propiamente la visión de la escuela clásica, que se fundamenta en la libertad, en el liberalismo. Y recordemos que Adam Smith habla de la mano invisible. ¿Cómo funcionaba esto de la mano invisible? Alanis, veloz. ¿Se acuerdan? ¿Qué se decía en la escuela clásica de economía? Adam Smith habla de la mano invisible. No recuerdo muy bien eso. ¿Qué se acuerda de Adam Smith? Un señor inglés que, ¿qué decía? Porque va a ser crítico esta perspectiva, Marx. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué decía Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, pero sobre todo Adam Smith, la mano invisible? No era uno de los mayores exponentes de la economía. Sí, pero ¿qué decía? Que la mano invisible era determinada por la oferta y la demanda. Ya, y que no, hay algo más, esta determinación de la oferta y la demanda no estaba dada propiamente por la misma oferta y la demanda, sino por el mercado en sí, y que existe algo que hace que las personas se den cuenta que yo también puedo generar empresas, según Adam Smith, que es así de fácil y sencillo. Por ejemplo, tengo un comercio A y hay un grupo de personas que van a comprar. Una de esas personas dice, yo también puedo hacer lo mismo. Y genera un emprendimiento. De ese emprendimiento nace un nuevo comercio. Esa mano invisible está por detrás moviendo los hilos para que se den estos nuevos comercios y la competencia. Pero Adam Smith prácticamente no delimita qué realmente es esto. Adam Smith afirma que la libertad es una búsqueda del beneficio de los individuos, que está regulada por esta supuesta mano invisible que regula el mercado, que regula el comercio, que en definitiva es la regulación por la oferta y la demanda, como dice la compañera, pero que para Adam Smith va más allá, que supuestamente hay una mano invisible que dice, sí, esto es bueno, esto es malo, esto podemos hacer, esto no. Marx dice, no, la libre competencia económica crea una división, no crea la oportunidad. Para Adam Smith existe oportunidad. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un comercio, por ejemplo, pongamos este comercio A, y hay una serie de compradores, uno de estos va a decir, no, yo también puedo realizar este comercio. Y genera un emprendimiento, el comercio B. Y esto estabiliza la economía, la libre competencia. Según Adam Smith, es así de fácil y sencillo y de lindo. Entonces yo puedo generar mi emprendimiento y tengo mi nueva empresa y puedo competir con el comercio A
y así sucesivamente se generarán una serie de comercios que compiten y los precios se estabilizan supuestamente. Marx dice, no funciona así, en realidad no. El momento que yo tengo este comercio A y se genera el comercio B, ¿qué van a querer? Que no se generen más comercios. Por lo tanto, las personas que tienen el poder, los burgueses, los dueños del comercio, van a necesitar empleados. Y este proletariado, que es los trabajadores en general, no van a tener acceso. No es como dice Adam Smith, que viene una persona y así sencillamente se pone otro negocio. Por lo tanto, este proletariado, este proletario, no va a poder acceder, sino que simplemente va a trabajar para el dueño del comercio. Esto genera una división clara. Burgueses ricos y proletarios pobres. Encarnada en la diferencia entre el capitalista y el trabajador. Este trabaja y este es el dueño del comercio. Por lo tanto, no hay ningún equilibrio de la economía. No es que la libertad me permite obtener un emprendimiento. No funciona así, dice Marx. No funciona como dice Adam Smith. Adam Smith está equivocado, no hay ninguna mano invisible. Lo que pasa es que hay dos clases sociales. Y estas dos clases sociales van a incrementar a los ricos por el beneficio de los pobres. ¿Y quiénes van a realizar el intercambio del mercado? Serán solo ellos. Solo los ricos pueden beneficiarse del mercado y interactúan entre ellos. Ni siquiera es que los proletarios pueden acceder acá. Entonces el mercado está determinado principalmente son ricos por la propiedad privada. Ellos poseen propiedad y ellos no tienen propiedad. Esa es la determinación que identifica Marx. Para evitar esta división de los medios de producción, no se debe tener propiedad privada. Propiedad, porque la propiedad es importante, pero sobre todo privada. ¿Cómo rompemos esta división, esta separación entre proletarios y burgueses? Marx dice tiene que haber propiedad pública. La ruptura y la separación de las clases sociales es el momento en el que se instaura la propiedad pública. Ahí realmente se equilibra. Pero ¿cuál era la crítica de los liberales? Acuérdense. El Estado no puede tener mayor injerencia. No puede el Estado determinar qué es lo más importante para el mercado, porque la oferta y la demanda determinan, y la mano invisible va diciendo y va estabilizando todo. Por lo tanto, serán altamente críticos a esta visión. Dentro de las perspectivas también de Marx, otro elemento importante es el concepto de la alienación del trabajo. Y esto es algo importante en Marx. Marx habla de este concepto en su texto, en los manuscritos económico-filosóficos, alienación. ¿Qué es realmente la alienación? Justamente desde la palabra alienar, estar dentro de algo sin que me pertenezca. Para sobrevivir los seres humanos producen. En otras palabras, Marx sostiene que la esencia del ser humano reside en el trabajo. Para Marx, la esencia del humano es el trabajo. Aquí podemos ser críticos. Tal vez Marx está exagerando con la esencia del ser humano es el trabajo, pero lo que dice es que principalmente no podemos pensar nada sin trabajo, porque ¿qué es las herramientas? ¿Qué es el aprendizaje? Sino una modificación de la naturaleza. Por lo tanto, la esencia para Marx será el trabajo. No es solo un medio de sustento, no es solo un medio para obtener dinero, es un medio por el cual nosotros realmente expresamos y entendemos el mundo. Por lo tanto, hay que fundamentar la consideración de
la escuela marxista en el trabajo. El sistema capitalista, un obrero no posee los medios de producción, está a merced de la búsqueda de beneficio del capitalista. Y aquí el trabajo, de manera natural, debería ser expresado en sí mismo, no en lo que el capitalista quiere. Por lo tanto, la alienación es una alienación del trabajo. Significa, ¿y qué quiere decir propiamente alienación? De la misma consideración, la pérdida de lo propio del ser humano. Aquí, alienado en el trabajo es perder la esencia de su propia condición como ser humano. Es una pérdida de su condición como ser humano, es decir, del trabajo. Porque si el trabajo es el trabajo sobre los medios de producción, y los medios de producción le pertenecen al dueño del capital. Y Marx dice, no le puede pertenecer al dueño del capital, debe ser del ser humano. Pongo un ejemplo. Si yo realizo una camiseta, por ejemplo, y esa camiseta en su producción cuesta 10 centavos y la vendo a $1. Si yo le doy 10 centavos a aquella persona que produce, estoy ganando el 90%. Ese 90% es para el capitalista, pero quien realmente trabaja es el obrero. Por lo tanto, el obrero está alienado en el sueldo que gana, porque no se compensa en relación con lo que gana el dueño del capital. ¿Y cómo se justifica el dueño del capital? Dices que yo pongo a la mano la materia prima, yo pongo, qué sé yo, una serie de elementos que permiten que se produzca. Pero Marx dice, ese trabajo que realiza el obrero debe estar equitativamente relacionado con el sueldo que gana. Y Marx a esta consideración de la fuerza del trabajo le llama alienación, cuando el capitalista es aquel que gana por el trabajo de otro. Y ese trabajo de otro no se genera en forma equitativa en la conformación propia de lo que es el trabajo. Entonces se encuentra la persona alienada. Vamos a continuar realizando y revisando estas perspectivas. Les voy a enviar para que ustedes lean el prólogo del manifiesto del Partido Comunista, que es uno de los textos, diría yo, más importantes de Marx. No en tanto Marx plantea una postura política o una explicación, mejor dicho, sí es una postura, pero no una explicación detallada, porque para eso tiene su texto que se llama El Capital o los manuscritos económico-filosóficos. ¿Qué es el manifiesto del Partido Comunista? Es propiamente eso, un manifiesto, un texto que da a conocer que existe otra postura que no es el capitalismo y que llama a las personas a unirse, a organizarse para luchar contra esa mano invisible que Marx dice. ¿Qué es la mano invisible? No es lo que dice Adam Smith, no es lo que controla el Estado, es el capitalismo. El capitalismo es la mano invisible que somete al pueblo en la alienación de su trabajo como esencia para darle ganancia al capitalista. Les voy a enviar para que ustedes puedan leer un fragmento nada más del manifiesto del Partido Comunista, si no, no hemos de leer todo, y conversaremos el día de mañana sobre esto. Con eso terminamos la clase.